Pero qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Como ven, ando de pitcher, catcher, bateador emergente, pero muy agradecido a Dios por la oportunidad de servirle. Para los que no me conocen, mi nombre es Josué López. Soy de la bella isla de Puerto Rico. Tengo un acento extraño. Hablo rápido, pero en inglés y en español, así que no es el idioma, es mi cerebro. Si se me pierde en algún momento dado, levanten la mano, yo le doy para atrás. Si yo me pierdo, levanta la mano y yo lo doy para atrás también. Pero no, hoy vamos a estar terminando el estudio que comenzamos hace unas semanas atrás de Elías. Los Elías y Eliseos no, me confunden, pero vamos a hablar de los dos hoy, pero vamos a estar terminando con la parte de Elías. El pastor nos ha estado caminando por su vida, por las diferentes escenas que nos presenta la Biblia sobre Elías en el Viejo Testamento. Entonces, hoy vamos a como que a terminar la historia y vamos a hacer un poquito de digamos como un recap. Vamos a regresar a entender un poquito el momento en que se encontraba Elías en la transición a Eliseo y qué eso significaba y por qué, ¿verdad? Entonces, si no ha estado con nosotros todas las últimas semanas, no se preocupe, vamos a hablar un poquito sobre lo que está ocurriendo. Pero este profeta Elías es un profeta muy importante en la religión y en la cultura judía. Representaba este gran profeta con gran autoridad del Señor, que hizo grandes prodigios, grandes milagros para mostrar la autoridad de Dios, para mostrar que Dios era real. El problema de Elías no era Elías. Y el problema de Elías no era Dios. El problema de Elías era nosotros, somos los seres humanos. Elías hizo lo que Dios le llamó a hacer, que fue mostrar que Dios era el Dios verdadero, que Él era bueno, que Él estaba listo para extender misericordia. El problema es que nosotros los humanos somos rápidos para olvidarnos, ¿verdad? Somos rápidos para ver la gloria de Dios y ya al otro día andamos, ¿verdad?, haciéndola de nosotros. Y entonces, eso es cierto de nosotros y es cierto de la historia en la iglesia, en el pueblo de Israel y realmente por las generaciones que han estado antes que nosotros y posiblemente seguirán después. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa que rápido, después de haber visto la gloria del Señor, inmediatamente vemos algo, ¿verdad?, que va brillando en la esquina o vemos algo que nos entretiene y allá se nos fue la mente, ¿verdad? Y luego tiene que Dios llamarnos. Lo vemos desde el principio. Les estuve hablando de Adán y Eva, ¿verdad? Una de mis historias preferidas, porque creo que representa mi vida, ¿verdad? Dios les crea, les pone en el jardín, un lugar hermoso, lleno de frutas, no tienen que trabajar, andaban con mucha libertad, en intimidad, y Dios siendo bueno con ellos, teniendo relación con ellos. Decía que Dios venía a hablar con ellos, ¿verdad? Cuando hay la caída, Dios viene a hablar con ellos. Ellos sabían que Dios venía. Esta intimidad con Dios era envidiable. Sin embargo, viene esta serpiente y comienza a cuestionarle. ¿Será que Dios realmente es bueno? Mira qué linda la fruta. ¿Por qué Dios no quiere que tú la comas? ¿Acaso Dios no es bueno? Mira, pero la fruta es hermosa, ¿verdad que la quieres comer? ¿Verdad que va a ser bueno? Es más, no vas a morir. Dios dijo que vas a morir, pero Él es un mentiroso. Esa fruta realmente te va a abrir los ojos. Vas a ser como Dios. ¿Y qué hace Adán y Eva? Van y comen de la fruta. Después de haber tenido intimidad con Dios. Por eso inmediatamente sienten vergüenza. ¿Recuerdan la historia, verdad? Se esconden porque saben que no había razón. Dios les había dado todo y Él había sido bueno con ellos. Lo vemos también en Egipto. Recuerdan la historia de Egipto, ¿verdad? Está el pueblo encarcelado, no encarcelado, pero los tienen de esclavos, están trabajando bajo la opresión del país. Inicialmente se habían movido y había una colaboración con el faraón, pero luego pasan los años y ya eso se olvida y ahora andaban haciendo el trabajo difícil. Dios los libera, ¿verdad? Vienen las plagas y Dios muestra su poder, les demuestra que yo soy el que hizo la promesa con sus padres. Ahí estoy, ¿verdad? Y luego los saca de Egipto. Y la primera que les da sed, dicen, ¡ay! Tenemos sed, tenemos hambre. En Egipto éramos esclavos, pero por lo menos teníamos agua. Déjanos ir para atrás. Queremos ser esclavos nuevamente. No queremos estar con este Dios que nos ha liberado, que nos ha traído, que nos ha prometido una tierra nueva. Entonces, pareciera como que uno lo mira desde acá y dice, pero qué torpes. O sea, no ven lo que Dios ha hecho por ustedes.
Y quizás hasta podemos pasar un poco de juicio, ¿verdad? Decir, esta gente no sabe malgastó el regalo de Dios. De hecho, dice la palabra que por esa falta de fe y ese corrompimiento de su corazón estuvieron andando por el desierto por años, algo que les hubiera tomado meses llegar. Llegan a la montaña, recuerdan, Dios les va a dar las tablas con los mandamientos iniciales. Moisés sube a la montaña y hay esta gran demostración de poder. Dice que la montaña tiembla y hay rayos y es obvio que la presencia de Dios está en la montaña. Pero luego Moisés tarda mucho en bajar. ¿Y qué pasa? Se aburren, ven algo brillando, dicen, ay, ¿qué tal si hacemos un toro de Baal y lo construimos? O sea, esto no tomó un día, ¿verdad? Esta gente trabajó, colectó y desarrollan toda esta estatua para adorarle. Cuando Moisés regresa, ¿verdad? Yo digo que tenía la furia divina, ¿verdad? Se molesta y se rompe las tablas porque ¿cómo es posible que este pueblo sea tan... En Puerto Rico decimos cabeciduro. ¿Sí saben lo que es cabeciduro? Hard-headed, ¿verdad? Como que, ¿cómo? Stubborn. O sea, les acaban de sacar de la tierra. Decía que Dios les alimentaba pan en la mañana. Ellos se levantaban, había pan en el suelo y se la comían. En la tarde llegaban unas palomitas y se sentaban ahí. Ellos las agarraban con sus manitos y las cocinaban. Les daba agua. Le había mostrado su autoridad. Y el pueblo dice, ¿dónde está el toro que vamos a adorar? Y Moisés decía, ¿pero qué pasa? Y quizás usted dice, ¿pero ¿y este pueblo qué les pasa? ¿Por qué será que su mirada rápido se va del Señor? Se les olvida lo que Dios ha hecho. Cuando llegan a la tierra prometida, Dios le dice, no tengamos ningún Dios. Aléjense de estos otros grupos porque ellos tienen unas religiones que yo no quiero que ustedes se mezclen con ellos. Manténganse separados. Ustedes van a ser diferentes en esta región. Ustedes van a tener un Dios que sí les ama, que sí les sirve. Pero lo que vemos es que cuando entran al pueblo, al lugar, y pasan unos años, dicen, bueno, pero estos otros pueblos tienen reyes. Y nosotros no tenemos reyes, nosotros solo tenemos este Dios, que apenas vemos. Nosotros queremos un rey. Y es bien interesante porque pareciera que están pidiendo simplemente un hombre que le dirija, ¿verdad? Bueno, todo el mundo quiere tener un líder. Pero cuando vemos en 1 Samuel 8, 7 al 8, Dios no lo vio así. Dios, hablando con Samuel, nos dice, ellos querían un líder militar. Mira lo que dice acá. 1 Samuel 8, 7 al 8. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses. Así lo están haciendo contigo también. O sea, Dios dice, no te está rechazando a ti, Samuel. No está rechazando a los líderes que hemos nombrado, a los jueces que yo he puesto. Realmente me está rechazando a mí. Ellos no quieren seguirme a mí. Ellos quieren seguir sus propias leyes, con sus propios líderes. Pero por esta razón era que Dios tenía estas leyes bien estrictas de separación de su pueblo de las otras naciones del área, ¿verdad? Era muy popular tener estos otros ídolos, estas otras dioses, si lo podemos llamar así. Entonces, Dios sabía que nuestro corazón estuvo diseñado para adorarle. Él nos creó para reconocerle y decir, oh, wow, este ser es mucho más grande que yo y es a quien yo debo rendirle cuentas. Si el corazón no está enfocado a Dios, ¿qué hace? Se va a buscar otros dioses. Se va a buscar otras cosas que llenen este deseo de adorar y postrarse. Y esta región estaba llena de este grupo, mayormente de Baal y Asera. Así que vemos al pueblo ahora en su tierra, han escogido un rey. En cierta manera han rechazado el liderato de Dios, pero Dios seguía interviniendo con ellos, proveyendo profetas que le hablaban. Pero luego, tal y como Dios predijo, el reino del norte, el reino del sur se separan, están en desacuerdo de quién iba a ser rey, así que Israel se queda con 10 de las tribus al norte, Judá se queda con 2 de las tribus al sur. Así que cuando leemos la historia de los reyes y crónicas, lo que estamos viendo es Israel y Judá, 2 reinos, todos parte de esta descendencia de Abraham, ¿verdad? Así que
todo esto ocurre después de Salomón, ¿verdad? Y lo que vemos es que el reino del norte, Israel, prácticamente nunca tiene buenos reyes. Durante ese tiempo, todos los reyes, de una manera u otra, querían alejar el pueblo de Dios, querían traer sus propios dioses, mataron a filo de espada a los profetas que Dios le enviaba. El reino del sur tuvo una mezcla. Judá tuvo algunos líderes que querían traer al pueblo de vuelta a adorar al Señor y algunos líderes que no. Así que cuando vemos a Elías era el profeta para el reino del norte. Así que Elías no tuvo mucho break, no tuvo mucha oportunidad aquí, porque realmente no había el deseo de que el pueblo se volteara. Así que cuando estudiábamos hace unas semanas atrás, lo cansado que estaba Elías. Dice que después de... Elías. Sí. Lo cansado que estaba Elías. Gracias, Taira. Todavía no hemos salido de Elías. Taira está muy lista para Eliseo y vamos a hablar de Eliseo en un momento. Pero Elías se encontraba cansado. Se encontraba listo. Recuerdan, va a la cueva y dice, Señor, mátame. O sea, ya esta gente no tiene esperanza. Pero es porque andaba predicándole a un pueblo terco, con líderes que realmente no amaban al Señor. La pregunta entonces es, ¿qué era lo que era peligroso o problemático, verdad, de esto? Es que estos reyes del norte no solamente disimuladamente querían que el pueblo adorara a Baal y a Asera, sino que habían construido templos en su tierra para esta gente. Así que ellos habían diseminado, ellos habían convertido esta religión, la religión del pueblo del Señor, en el norte de su reino, ¿verdad? Esta religión, cuando nosotros pensamos en religión, ¿verdad? O pensamos en algo religioso, pensamos, bueno, los domingos vamos allá y cantamos unas canciones, pero si usted ha visto, sobre todo los países que tienen la religión musulmana como su primera religión, ven que diariamente todas las ceremonias, todas las actividades están entrelazadas. Es muy difícil trazar la línea donde algo es cotidiano y donde algo es religioso, ¿verdad? Se levantaban y hacían un rito y luego pasaba el día y hacían otro rito. Así que era muy importante para el Señor crear esta separación entre su pueblo y el resto. Y el pueblo había hecho exactamente lo opuesto. Se habían mezclado y en lo cotidiano, cada día, no buscaban al Señor como su Dios, sino que iban a Baal a hacer estas cosas, ¿verdad? Es interesante porque cuando Dios le da las tablas y le da las reglas a Moisés, ¿cuáles eran las primeras dos? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, no tendrás ningún otro Dios delante de ti que no sea Jehová. Número 2, amarás a tu prójimo. Bueno, sabemos que el primero ya no iba bien, ¿verdad? Ya no estaban adorando a Dios como su único Dios. Dice que ese Dios es celoso, decía, yo soy celoso, solo yo seré tu Dios. ¿Y a qué andaban el pueblo de Israel? Como que reconociendo a Dios, pero realmente viviendo una vida dedicada a Baal y a Asera. Pero ¿qué más estaba ocurriendo en ese tiempo? Bueno, según la mitología y según la documentación histórica, habían varias cosas que ocurrían en este servicio a Baal y Asera. Ellos pensaban que Baal era el rey de la fertilidad o el dios de la fertilidad. Esa área de Canaán, ¿recuerdan cuando Dios les promete la tierra? ¿Qué les dice? Les voy a llevar a un lugar que fluye leche y miel, un lugar bien próspero, con mucha vegetación, ríos. Bueno, la gente de la zona estaba segura que la única razón por la que esa área era así era porque Baal lo permitía. Baal y Asera permitían que esa zona fuera muy fértil y entonces ellos vivían muy devotamente para asegurarse de que Baal nunca se molestara y les quitara la lluvia, ¿verdad? Así que esa era parte de lo que estaba ocurriendo. Entonces, dentro de ese servicio, ellos sacrificaban animales. ¿Recuerdan? La guerra entre Elías y los líderes de Baal era para demostrar en estos altares con animales quién realmente era el Dios verdadero. Porque ese sacrificio de animales era común. Y ahora tienes el pueblo de Dios
¿Acaso voy a comer de la carne que sacrificaron a Baal? ¿O será que voy a comer de la carne que hemos dedicado al Señor? Ya ve dónde va el conflicto del corazón de este pueblo. En casos extremos, donde no había mucha lluvia, entonces había que elevar el sacrificio. Y hay casos documentados en la Biblia donde ellos sacrificaban niños, porque tiene que ser que Baal está muy molesto. Así que tenemos que elevar nuestro sacrificio. Entonces la Biblia le llama a los judíos en un momento dado la atención. Ustedes no son de ese pueblo. Eso no es lo que yo quiero. No se mezclen, no hagan lo que están haciendo. La otra parte del sacrificio a Baal es un poquito más para adultos, así que me alegra que no haya niños en el salón. Pero parte de la celebración y el culto a Baal era que tenían templos con personas que las personas iban al templo a estar con personas que se prostituían en el templo, como parte de una celebración y un sacrificio al rey. Así que ahora no solamente están acá adorando al Dios equivocado, pero encima se están corrompiendo, yendo regularmente a estos lugares donde había muchas cosas que Dios obviamente no quería en el momento, pero encima de eso, muchas de las personas que estaban en el templo para este tipo de servicio eran esclavos. Eran personas que les habían vendido porque la familia no tenía dinero o las habían atrapado en guerras. Entonces, ¿cómo puede ser que el pueblo de Dios, quien Dios ha separado para ser diferente, para ser luz en la región, para mostrar cómo Él es diferente, cómo Él puede tratar al mundo diferente? O sea, en ese tiempo había esclavos. Entonces, Dios en su ley le dice a los judíos, ustedes van a tratar bien a sus siervos. La mujer no tenía valor, sin embargo vemos en la historia de Israel, donde Dios llama a su pueblo a tener compasión. Había un proceso y un sistema para que las mujeres y las viudas y los huérfanos pudieran comer y estuvieran protegidos. Entonces se suponía que ellos fueran la luz. Sin embargo, ahora tenemos acá a estos judíos envueltos en ceremonias y en actividades, no solamente adorando a otro Dios que no era su Dios, pero también no amando a su prójimo como a sí mismo. Pero también puede ver por qué estaban tan envueltos los judíos, ¿verdad? Era esta cosa diaria, cotidiana, de estamos envueltos y esto está pasando en el templo y vamos allá al templo. Entonces está Elías constantemente luchando con el deseo del corazón de estas personas de alejarse a Dios. Luchando con el rey, luchando con la reina que ha mandado a matar a los profetas del Señor. Él ha demostrado el poder de Dios de muchas maneras. Una de las cosas que él hace es que Elías dice, ustedes creen que Baal es quien les da la lluvia y quien prospera la tierra. Bueno, yo voy a orar a mi rey, a mi Dios, y vamos a ver qué pasa. Así que Elías ora, ¿y qué pasa? Deja de llover por 3 años y medio. ¿Se imagina esta gente orándole al Baal, esperando que Baal le traiga lluvia y Dios es el que está acá tratando de esperar a que ellos se vuelvan a él? 3 años y medio luego, Elías ora y comienza a llover nuevamente. O sea, Dios ha demostrado que Él es el Dios que provee, el Dios que da la fertilidad a la tierra, que ellos tanto anhelaban. No era este Baal, era Él. Y eso es lo que Elías había hecho. Pero aún así el pueblo no se volvía. Aún así el pueblo continuaba. Así que lo que vemos es este constante trato de Dios de voltear el corazón de personas que constantemente se distraen y quieren alejarse de Él. Es casi como repetitivo. Y yo no sé usted, pero yo a veces no lo entiendo. Yo no entiendo por qué Dios insiste. A veces hasta me pregunto, ¿cómo es que Dios no se cansa? Porque yo me cansaría. O sea, usted y yo nos cansaríamos. Si usted va a su hijo y le dice, y su hijo continúa, ¿qué usted hace eventualmente? Lo castiga, ya no le dice más, ahora lo ordena, quizás utiliza un poco de fuerza para recordarle quién es el que manda. Pero eventualmente uno ya se acabó, o sea, esto no tiene esperanza. Así que no es extraño que el pobre Elías, después de haber huido por su vida constantemente, haber mostrado el poder de Dios, haber demostrado al mundo, a su pueblo que Dios estaba listo para perdonarle, dice, bueno, ya, se acabó Dios. Ya no me queda nada en el tanque, ya no sé qué vas a hacer, esta gente ya no tiene más, no tiene salvación, no tiene forma de cambiar.
Así que quizás si repasamos ese verso que Byron nos estuvo hablando hace 2 semanas, donde está Elías en la cueva, cansado de correr, extenuado, y se encuentra con Dios, ¿verdad? Estamos en Primera de Reyes 19, del 13 al 19. Cuando Elías lo oyó, y está hablando de Dios, ¿verdad? Se cubrió el rostro con su manto y salió y se expuso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por el rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholah, ungirás por profeta en tu lugar. El que escape la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no han sido dobladas ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó donde él estaba y le echó su manto encima. ¿Por qué leo esto? Bueno, porque quizá lo leemos y decimos, es historia, ¿verdad? Está Elías contando lo que Dios le dijo, lo documentan y acá lo tenemos para la posteridad. Pero yo veo un poquito más allá. Número 1, vemos el balance de Dios. De querer pasar juicio por lo que merece juicio, ¿verdad? Estas personas no es que eran un poco malas, es que había mucha maldad en la tierra. Y había contaminado al pueblo a tal nivel que apenas había quien hiciera lo bueno. Sin embargo, vemos también a Dios con un deseo de perdonar y restablecer un pueblo que sí le amara. ¿Sí lo vio? A estos que han estado corrompiendo el pueblo, que han estado constantemente pervirtiendo lo que yo les he llamado al pueblo a ser bueno, a ser amable con la gente alrededor, a tratar a las personas con amabilidad, a dedicarse a su casa y al Señor. A esa gente lo voy a sacar, pero esta gente que ha estado resistiendo, yo les voy a perdonar y los voy a restablecer. Pero también veo la insistencia de Dios en llamar a su pueblo. Elías estaba ya cansado. Él había estado remando contra la corriente por años. Había estado corriendo por su vida. Hubo un tiempo que estuvo escondido con una señora y su hijo. Recuerdan esa historia, ¿verdad? Porque le iban a matar constantemente corriendo. Constantemente escapando para mantener su vida. Constantemente siéndole fiel a Dios. Y ya estaba cansado. Pero ¿sabes quién no estaba cansado de perseguir a su pueblo? Dios. Una y otra vez, y una y otra vez. Continúa llamando y continúa enviando profetas. Y acá lo que vemos es el decir, ok, Elías, ¿tú estás cansado? No hay problema, yo te voy a relevar de tu cargo. Pero detrás viene otro, y detrás viene otro, y detrás viene otro, porque yo no me voy a rendir con mi pueblo. Así que ahora vemos a Eliseo. Gracias, Taira, por esa introducción a Eliseo. Porque Eliseo viene a la entrada a tomar ese manto, a tomar esa vara, a hacer la nueva voz de Dios para mostrarle al pueblo de Israel que no era que Elías era un loco que andaba por ahí diciendo cosas, sino que Dios genuinamente quería restablecer su pacto con su pueblo y no se iba a cansar de hacerlo. Iba a seguir trayendo gente para traer la palabra del Señor, para llamarlos así. Si se acuerdan la historia de Jonás, estuvimos estudiándola con los chicos hace unas semanas atrás. Y yo les voy a confesar, cuando yo leía Jonás, o cuando hablábamos en la escuela bíblica de Jonás, siempre acabábamos cuando Jonás iba a Nínive, y Nínive se arrepentía y todo era celebración. Y no fue hasta que yo fui un poquito más grande y me tocó leer la Biblia por mí mismo, que leí la parte final de Jonás. Y descubro que la historia no acaba ahí. Que Jonás realmente no estaba contento de que Dios hubiera perdonado a Nínive. Y es porque Jonás, así quizás como Elías, decía, es que esta gente se lo merece Dios. Elimínanos ya. Sin embargo, vemos la conversación de Jonás y Dios. Y es muy apropiada, en mi opinión, con lo que está pasando con Elías y Eliseo. En Jonás, capítulo 4, versículo 2.
Dice, y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. ¿Se imagina decirle eso a Dios? Es que Dios, chico, tú eres muy bueno, tú eres muy compasivo. ¿Qué está mal contigo? ¿Por qué tú estás listo para perdonar? Yo sabía que tú ibas a hacer eso y por eso no quería predicarles, porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Qué buen ataque al Señor, ¿verdad? Nos debe llenar de emoción saber que Dios en toda la eternidad, desde Adán hasta el día de hoy, ha estado dispuesto a dar segundas y terceras y cuartas. Aún esta gente de Nínive, aún esta gente en Israel, Dios estaba dispuesto a perdonar y a llamar. No se cansa, no se da por vencido. Así que lo que vemos ahora aquí en Eliseo es que él va a necesitar las fuerzas del Señor. Él va a necesitar, él acaba de ver a Elías deprimido, cansado, extenuado. Él sabe lo que viene, ¿verdad? Él está muy atento a lo que está ocurriendo en Israel. Él sabe a quién se enfrenta. Así que Elías lo llama, le pone su capa, le dice, sígueme, y comienza a discipular a Eliseo. Y esto nos lleva al capítulo 2 de Reyes. Digamos, el comienzo en la Biblia el tiempo profético de Eliseo. Pero quería dar toda esa historia para que ustedes entiendan, quizás un poquito, por qué el paso medio extraño entre Elías y Eliseo. O sea, Eliseo venía entrando a un trabajo malo. Es como cuando usted le llaman a una entrevista y dice, oye, ¿por qué tienen esta posición? Porque el último renunció porque el trabajo era muy malo. O, es que el jefe es malísimo, así que se nos va todo el mundo. Usted no va a estar muy motivado a entrar, ¿verdad? Y dice, no, es que aquí el trabajo es sin parar, no hay descanso, pero bienvenidos al trabajo, ¿verdad? Así que se imagina, este es Eliseo entrando al nuevo trabajo, donde el último está done. Él ya tiró la toalla. Así que me parece, esta es mi interpretación, la Biblia realmente no dice esto específicamente, pero Dios estaba asegurándose de que Eliseo supiera que este era el llamado de él, que este trabajo era digno de hacer, que Dios seguía interviniendo con su pueblo, y que aunque Eliseo estaba completamente listo para ir con su Señor, el trabajo que Dios le estaba llamando a Eliseo a hacer era un trabajo que él quería hacer por su pueblo, y que él estaba con él. Así que vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2. Esta lectura va a ser un poco larga, pero es que pensé que si la rompía o si no la hacía completa íbamos a perder un poco de la perspectiva. Así que me acompaña, si se pierde, no se preocupe, yo le voy a resumir al final lo que leímos. Segunda de Reyes 2, y vamos a leer del 1 al 15. Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo le dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Así que ambos descendieron a Betel. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu Señor? Y él le dijo, sí, lo sé, cállense. ¿Se imagina? Tu maestro se va y tú lo sabes, Dios te lo ha revelado. Y la gente, oye, te quedas sin tu maestro hoy. Y Eliseo, no me hablen. Yo quiero pasar cada segundo con Elías, porque yo quiero aprender, yo quiero escuchar, yo quiero entender su relación con Dios. Elías entonces le dijo, Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron juntos a Jericó. También los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu Señor? Disculpen. Y él respondió, sí lo sé, cállense. Entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y los dos siguieron caminando, y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos, a lo lejos, mientras ellos dos se detuvieron junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y al otro lado, y los dos pasaron por tierra seca.
Cuando ya habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti, antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo le respondió, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le dijo, has pedido una cosa difícil, sin embargo, si me ves caminando cuando sea llevado de tu lado, así sucederá. Pero si no, no será así. Mientras ellos iban andando y hablando, y de pronto apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio y clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no los vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. También recogió el manto de Elías, que se le había caído, y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado, y Eliseo pasó. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Hasta allá. ¿Será que el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo? ¿Será que el espíritu de Dios estaba con Elías? Y ahora Eliseo iba a continuar el llamado del Señor. Así que si no tenía el espíritu apoyándole, no había forma. Era Elías que andaba mostrando el poder de Dios, con talentos y dones del Señor sobrenaturales, y se le hizo muy difícil. Eliseo necesitaba ese apoyo del Espíritu Santo si tenía que hacer el trabajo que Dios le había llamado a hacer. Lo interesante de eso es que ese es el mismo espíritu que Dios le promete a su iglesia. Cuando Jesús está hablando con sus discípulos, le dice, me voy a ir. Sus discípulos, así como Eliseo, le dicen, no nos puedes dejar. O sea, te mataron hace unas semanas atrás, nos andan buscando para matarnos, esto va a ser muy difícil, no podemos vivir sin nuestro rey, sin nuestro líder. Y él dice, me conviene que me vaya. Porque cuando yo me vaya, Dios le enviará otro consolador. Uno que va a trabajar no fuera de ustedes, pero dentro de ustedes. Así que cuando nosotros vemos nuestra vida, vemos la dificultad que es vivir una vida llamada por el Señor, de predicar en medio de un mundo que cada día se hace más reacio a la palabra. Tenemos el mismo don, el mismo regalo que Elías y Eliseo, porque tenemos el apoyo del Espíritu Santo del Señor. Pero la pregunta quizás es, si le pregunté a Byron qué él opinaba y me dijo, no te voy a decir, te toca a ti encontrarla. ¿Por qué Eliseo pide una doble porción? Les soy sincero, en mi ignorancia yo dije, bueno, quizás es que Eliseo era muy, él quería tener más poder, él quería traer más fuego, él quería ser más grande que Elías, porque Elías es muy grande en la historia de Israel. Pero haciendo un poquito de research en internet y leyendo la palabra, me entendí lo que estaba ocurriendo acá. El primogénito judío siempre agarraba una doble porción de la herencia. Así que si usted tenía 4 hijos, usted le repartía todo igual y luego al mayor le daba el doble de la cantidad, representando que él le tocaba llevar la casa hacia adelante. Era su trabajo ser la cabeza de la casa yendo hacia adelante. Así que Eliseo le dice, Elías, yo me encargo. Yo quiero ser el que siga tus pasos. Yo quiero seguir llamando al pueblo a arrepentimiento. Yo quiero que el Señor me unja a mí como ese profeta que les recuerda que Dios les está llamando. En medio de su rebeldía, yo quiero ser ese profeta. Por eso Elías le contesta, me estás pidiendo algo difícil. Lo que tú me estás pidiendo, que yo te unja, que el Señor te entregue el llamado, es posiblemente tu muerte. O sea, es posiblemente un trabajo muy complicado. Pero si eso es lo que tu corazón realmente desea, entonces cuando yo me vaya, mira al cielo. Luego vemos a Eliseo que dice, ¿será que Dios sí me concedió mi deseo? ¿Será que Dios va a estar conmigo? ¿Será que Dios me ha llamado? Dice, ¿dónde está Dios? Y golpea el agua, tal y como Elías había hecho. Y ve que la autoridad del Señor, que el Espíritu del Señor estaba con él. Los que están alrededor lo ven. Pero más que todo eso, más que Eliseo ser un buen cristiano, una persona que ama al Señor y que estaba dispuesto a hacerlo, vemos al Señor continuando su labor de llamar a su pueblo, de no rendirse. Así que,
¿qué significa esto para nosotros? O sea, ¿cómo utilizamos esto hoy día? Bueno, como el pueblo judío, nosotros también tenemos una tendencia a reemplazar a Dios con cosas que no son dioses reales. Y quizás no tenemos una imagen en nuestra casa, quizás no vamos al templo, pero usted sabe que hay personas que idolatran los deportes, que idolatran el compañerismo con sus amigos, van primero que todo lo demás. Hay personas que viven para la fama, viven para el dinero, nada más importa. Estoy dispuesto a violar todas las leyes del Señor con tal de tener un poco más de dinero. Personas que están buscando el placer sobre todas las cosas. Nada más importa. Y sí, hay personas que hoy día todavía andan viviendo de rituales, viviendo de sacrificios, viviendo de actividades a dioses que no son reales. Entonces, nos debemos preguntar, me parece, ¿será que amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Será que en mi vida Dios es real? ¿Lo que yo hago semana tras semana refleja que Dios es lo más importante en mi vida? Que mi tiempo le pertenece, que mi dinero le pertenece, que cuando yo me siento quizás ansioso de compartir la palabra, yo pienso en que el Señor me ha llamado a hacerlo y lo hago. Y no lo hago para que nos sintamos mal, porque ya les dije que Dios es un Dios misericordioso y compasivo, pero es un buen recordatorio de que nosotros, tal y como Israel, rapidito, puede que al otro día, más tarde en el día, después de ver la presencia del Señor, después de haber escuchado su voz, nuestro corazón comience a querer caminar y alejarse del Señor. Entonces nos toca a nosotros y al Espíritu Santo a través de nuestro corazón recordarnos, llamarnos de vuelta. Le toca a la iglesia, le toca a los hermanos de la iglesia. Así como Elías y Eliseo, llamarnos unos a los otros. Recuérdate quién es tu Dios. Recuérdate que no hay nadie más alto que Él. Por eso cantábamos antes, ¿verdad? Que Él es digno de alabanza, que Él es santo. Porque nuestro corazón, así como el corazón de los israelitas, tiende a vagar. Así que tengamos presente eso, vivamos una vida constantemente recordándonos quién Dios es. Pero también recordamos en la vida de Elías y Eliseo que Dios no se da por vencido. Dios no se quita, Dios no se cansa. Y quizás usted es como yo, que soy como una cabrita que sigue constantemente alejándose del redil y Dios tiene que corregirme y traerme de vuelta y corregirme y devolver de vuelta. Y a veces yo digo, Señor, ¿hasta cuándo tú vas a seguir teniendo misericordia de mí? Y Elías y Eliseo me recuerdan que Dios no es como nosotros. Él no se cansa. Él sigue llamando a su puerta, Él sigue llamando a su corazón, Él sigue mostrándole que Él todavía es Dios, que Él está dispuesto a perdonarle. Así como decía Jonás, yo sé que tú eres un Dios misericordioso, que aquel que se arrepiente tú le perdonas. Así que si ese es usted hoy, corra al Señor. Dígale, Señor, yo he sido ese Israel que en un momento dado te servía, pero mi corazón ha ido vagando y ya no tengo deseo de estar delante de ti. Ya hay otras cosas que ocupan mi corazón, pero yo quiero retornar y sepa con plena confianza que Dios hoy quiere perdonarle y restaurarle. Y mañana, y el próximo día, y el próximo día. Amén. Bueno, ¿qué tal si vamos en oración al Señor? Le damos gracias a Dios por tener un Dios tan bueno. Le pedimos que nos ayude a ser portavoces de su misión, que nos ayude a nosotros también perdonarnos cuando Dios nos alejamos del Señor y Él nos da perdón, que nosotros podamos entrar a su presencia, sabiendo que Él es nuestro Padre que nos perdona. Señor, tú eres bueno. Gracias por recordarnos en el día de hoy, Dios, que tú no eres hombre para que te arrepientas, para que te canses, Señor, sino que tú eres un Dios justo, que va a juzgar el pecado, que va a corregir las cosas que están mal, pero a la misma vez, en la misma proporción, un Dios misericordioso, dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten, Dios. Sabemos cómo lo haces, sabemos que lo hiciste depositando, Señor, el castigo del pecado sobre tu mismo Hijo, Dios. Y por eso te estamos eternamente agradecidos, Dios. Pero te pedimos que nosotros podamos constantemente recordarnos de correr hacia ti, Señor. Perdona nuestros impulsos, Señor, de nuestro pecado, de alejarnos de ti, de buscar otros reemplazos de dioses que no son ciertos. Pero gracias por tu eterna misericordia, por llamarnos a través de canales de televisión, de radio, de libros, de amigos, de vecinos y desde el mismo Espíritu Santo en nuestro corazón, recordándonos que somos tuyos y que en tu casa siempre hay perdón y misericordia, Dios.
y que tú estás dispuesto a restaurarnos. Y algún día, Señor, esperamos con ansias cuando quites de nuestro corazón ese pecado, Señor, y podamos adorarte en espíritu y en verdad, Señor, en perfección, delante de tu presencia, Dios. Pero mientras tanto, continúa trabajando en nuestro corazón, en nuestros familiares, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hijos, Señor, nuestros esposos, nuestras esposas, Señor. Que ellos recuerden, que ellos sepan que tú eres el Dios verdadero y que les llamas y que no te rindes, que continúas llamándoles por siempre. Entonces te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.